Hola, comenzamos el video 14 donde vamos a hablar de matrices semejantes y diagonalización. Recordamos que si tengo una matriz invertible B, entonces la matriz A es semejante a la matriz B por A por B a la menos 1. Y más aún tomamos la siguiente definición. Vamos a decir que A es semejante a B y lo vamos a denotar durante esta diapositiva con ese rulito. A es semejante a B si existe una B invertible tal que C es B por A por B a la menos 1. No escribo aquí la palabra invertible porque al escribir B a la menos 1 lo estoy diciendo de manera implícita. Muy bien, esto es una relación de equivalencia entre matrices y vamos a recordar que para hacer una relación de equivalencia tiene que cumplir tres propiedades. Tiene que ser reflexiva. Reflexiva quiere decir que A es semejante a A. Y para ello tenemos que ver que para la A de la derecha tengo que encontrar una matriz B tal que A es B por A por B a la menos 1. Y en este caso vemos que B es igual a la identidad, pues A es la identidad por A por la identidad a la menos 1. Tenemos que ver que es simétrica. Simétrica quiere decir que si A está relacionada con B, digamos A es semejante, A y B son semejantes, entonces B es semejante a A. Para demostrar esta propiedad vemos que, vamos a hacerla con la letra C. A es semejante a C, implica que C es semejante a A. Para demostrar esta implicación, vemos que si A es semejante a C, entonces existe B tal que C es B por A por B a la menos 1, por definición, pero si multiplicamos por B a la menos 1 a izquierda y por B a derecha, nos queda que A es B a la menos 1 por C por B. Y eso es lo mismo que decir que A es semejante, que C es semejante a A utilizando la matriz B a la menos 1 en lugar de la matriz B. Voy a hacer un poquito de lugar. Y la última propiedad de esta relación, para decir que es una relación de equivalencia, es la transitividad. Que si A es semejante a C y C es semejante a D, entonces A es semejante a D. Que si A es semejante a C, quiere decir que existe una matriz B1, llamémosla, tal que C es B1 por A por B1 a la menos 1, y una matriz B2, tal que D es B1 por C por B1 a la menos 1. Entonces, perdón, una B2 y aquí va B2. Entonces digo, D, yo quiero ver que D se puede escribir como un producto de una matriz por A, por otra matriz a la menos 1, para ver que A y D son semejantes. Pero entonces empiezo con D y digo, eso es B2 por C por B2 a la menos 1. Pero la C la escribo de esta manera y me queda B1 por C por B1 a la menos 1. Bien. Y observamos que si yo defino la matriz B como B2 por B1, su inversa es B1 a la menos 1 por B2 a la menos 1. Así que D es B por C por B a la menos 1. Por lo tanto, esta es una relación de equivalencia. Muy bien. ¿Qué tienen que ver las matrices semejantes con los autovalores? Bueno, observemos que si dos matrices son semejantes tendrán los mismos autovalores. Como es reflexiva, basta ver que la relación va de una a la otra. Entonces, supongamos que lambda es un autovalor de A. Y veamos que entonces es un autovalor de B, de C.
¿no? Estamos suponiendo que son semejantes y que hay una matriz B tal que C es B por A por B a la menos 1. Como lambda es un autovalor de A, por definición existe un vector X distinto del vector 0, tal que A por X es lambda por X. Ahora multiplico la A por una matriz B a izquierda, es decir, multiplico esta igualdad por B a izquierda y me queda que B por A por X es B por lambda X, que es lo mismo que lambda por Bx. Y ahora necesitaría poder meter un B a la menos 1 ahí, y entonces digo eso es B por A por B a la menos 1 por Bx igual a lambda por Bx. Y entonces resulta que como la B es inversible, si este X es distinto de 0, este Bx también es distinto de 0. Resulta que ese nuevo vector Bx es un autovector de la matriz B por A por B a la menos 1, que es C, con autovalor correspondiente lambda. Es decir, que si tengo lambda un autovalor de A, es también un autovalor de C. Aparentemente uno tendría que decir si lambda es autovalor de C, entonces es autovalor de A, pero ya vimos que es una propiedad simétrica, es una relación simétrica y por lo tanto no hace falta dar la vuelta. Les dejo para pensar eso. Lo que cambia es el autovector correspondiente, no va a ser X sino Bx en este caso. Muy bien, esto se utiliza en algunos algoritmos para cálculo. Perdón, ya me estaba adelantando un poquito. Ahora miremos las matrices triangulares. Si tengo una matriz triangular como esta, AB0D, ¿cuáles son sus autovalores? Bueno, si escribo la ecuación determinante de A menos lambda por la identidad, eso es determinante de A menos lambda en la diagonal, B, 0, D menos lambda, y en este caso de 2 por 2 es A menos lambda por B menos lambda. Y los autovalores son las soluciones de esto igual a 0, pero esto es una ecuación algebraica polinomial que ya está factorizada. Por lo tanto, los autovalores son lambda igual a A y lambda igual a B, que son los dos elementos de la diagonal. Bien, cuando tengo una matriz triangular más grande, tengo elementos de la diagonal de 1, d sub 2 hasta d sub n. Por ejemplo, si es triangular superior, tendré 0 por debajo de la diagonal y todos numeritos posiblemente distintos de 0 por encima de la diagonal. Entonces, el determinante de A menos lambda por la identidad es el determinante de esta matriz donde resto lambda en la identidad. Y entonces tengo nuevamente el determinante de una matriz triangular, que es el producto de los elementos de la diagonal. Si no lo recuerdan, podemos verificarlo. El determinante de una matriz triangular como esta que está acá es de 1 menos lambda, del de la primera posición, por el determinante de la matriz que resulta de eliminar la primera columna y la primera fila. Es decir, de 2 menos lambda, lo que esté aquí, 0, 0, todos ceros debajo, de 3 menos lambda hasta de n menos lambda. Más, menos 1, en este caso, por 0, estoy usando la definición de determinante por columna. Pero como todos estos son ceros, me queda todo igual a 0. Y ahora por inducción puedo repetir, y el determinante de esta va a ser B1 menos lambda por B2 menos lambda por el determinante de esta matriz que queda acá,
Nuevamente eso va a ser de 3 menos lambda por el determinante de lo que queda, hasta que terminamos con el producto de la diagonal. Entonces, para recordar, si tengo una matriz triangular, en este caso la matriz es A menos lambda por la identidad, el determinante es el producto de los de la diagonal. Y entonces la ecuación de los autovalores es la ecuación, esta ecuación polinomial ya factorizada, igual a 0. Entonces los autovalores son los elementos de la diagonal. La respuesta es: si A es una matriz triangular, los autovalores son los elementos de la diagonal de A. Muy sencillo el caso de cálculo de autovalores en este caso. Y esto se utiliza en algunos métodos, usando la semejanza, en algunos métodos para calcular los autovalores de una matriz grande A, porque es difícil resolver una ecuación. Fabricar el determinante y luego resolver la ecuación polinomial es bastante complicado. Cuando el grado polinomial es elevado más que 4 o 5, ya los cálculos no hay fórmulas. Por lo tanto, la manera de calcular autovalores de una matriz A es ir transformándola vía relación de semejanza, es decir, encontrar una matriz B1 y multiplicarla por B1 y por B1 inversa a la derecha. Entonces tengo una matriz semejante que tiene los mismos autovalores. Luego por otra matriz con los mismos autovalores, y elegir esas matrices de manera de que estas matrices se vayan acercando a una matriz triangular, que vayan convergiendo. Entonces todos los elementos van a ir convergiendo a ciertos elementos, los de la parte triangular inferior van a converger a 0, y los de la diagonal van a converger a los autovalores. No vamos a hablar de esto en este momento, solo quería comentar que es una manera de obtener métodos que se llaman iterativos, que van aproximando los autovalores a través de ir transformando la matriz A en una matriz triangular, o aproximando una triangular superior. Muy bien. Consideremos ahora el caso en que tengo una matriz A y tiene n autovectores independientes. Y tiene n autovectores independientes con sus correspondientes autovalores lambda 1 hasta lambda n, los autovectores los llamamos x1, x2 hasta xn. Entonces, cuando escribimos la matriz A por la matriz X, que resulta de poner los autovectores en las columnas, x1 en la primera columna, x2 en la segunda columna, hasta xn en la última columna, ¿qué resulta? Cuando hago A por X, recordamos que las columnas del producto de dos matrices es la matriz A completa de la izquierda por la columna correspondiente de la matriz X. Por lo tanto, la primera columna de A por X es A por el vector X1, la segunda columna de A por X es A por el vector X2, y así sucesivamente la enésima columna es A por el vector Xn. Y ahora usamos el hecho de que X1 es un autovector correspondiente al autovalor lambda 1. Entonces A por X1 es lambda 1 por X1, A por X2 es lambda 2 por X2, y así sucesivamente A por Xn es lambda n por Xn. Ahora, esta matriz, ¿cómo se obtiene a partir de la matriz X? Bueno, es fácil ver que se obtiene multiplicando a derecha por una matriz diagonal que tiene los lambda en la identidad y 0 por encima y por debajo. Si pensamos en los productos columna por fila, vemos que si hago la primera columna por la primera fila, me da la matriz que tiene lambda 1, x1 en la primera columna y todo 0. Y esto va sumado a la segunda columna por la segunda fila, que es 0, lambda 2, x2 y todo 0. ¿Sí? Una manera fácil de ver. A veces uno no se acuerda. Yo lo que siempre me acuerdo es que si multiplico una matriz por una diagonal, los elementos de la diagonal multiplican o bien todas las filas o todas las columnas. Cuando la diagonal está a la derecha,
multiplica las columnas. Y si está a la izquierda, multiplica las filas. Muy bien, a esto lo podemos resumir en la siguiente forma. Si tengo lambda, la matriz de autovalores que está aquí, con los autovalores en la diagonal, y x, la matriz con los autovectores en las columnas, entonces A se puede escribir como x por lambda por x a la menos 1. Es importante entender aquí que esta hipótesis, la hipótesis que estamos haciendo es que existen n autovectores linealmente independientes, lo cual no siempre ocurre, aunque ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, si la matriz A tiene n autovectores independientes, decimos que la A es diagonalizable. Es diagonalizable, quiere decir que es semejante a una diagonal. Y la matriz B que cumple esa semejanza es la X que se forma poniendo los autovectores en las columnas. Muy bien. ¿Para qué es útil esto? Bueno, cuando quiero tomar potencias de una matriz X, cuando quiero tomar potencias de una matriz A, observamos lo siguiente: hacer A, que es X por lambda por X a la menos 1, por X por lambda por X a la menos 1, usando la propiedad asociativa, X a la menos 1 por X me da la identidad, se simplifica, y me queda X por lambda cuadrado por X a la menos 1. Y lambda cuadrado tiene la ventaja de que al ser diagonal es realmente los elementos de la diagonal al cuadrado sobre la diagonal. Y lo mismo por inducción para cualquier potencia de lambda. Es decir, A a la K es X por lambda a la K por X a la menos 1. Y esto tiene una interpretación cuando quiero aplicárselo a un vector B, y es la siguiente. Cuando yo hago X a la menos 1 por B, lo que estoy haciendo al multiplicar B por X a la menos 1 es obtener el vector de componentes del vector B en la base X. Es decir, las componentes C1, Cn, que están escritas aquí, que son las componentes del vector B en la base X. Cuando multiplico por lambda, que es a la K, que es una matriz diagonal, lo que estoy obteniendo es lambda a la K por este vector C1, Cn, es decir, lambda 1 a la K por la componente C1, lambda 2 a la K por la componente C2, y así sucesivamente hasta lambda n a la K por la componente C. Y finalmente, cuando multiplico por X este nuevo vector, lo que estoy haciendo es rearmando el vector como combinación lineal de los vectores X. Entonces A a la K por B es esta fórmula que quedó acá. Esta es la interpretación que hace cada uno de estos productos sobre un vector B. Muy bien, veamos un ejemplo concreto. Esta matriz que vemos acá, A, es similar, no semejante, está muy relacionada a una matriz que vimos antes. Antes, en un ejemplo anterior, habíamos visto la matriz que tenía 8, 2, 3 y 7, y que tenía autovalores 10 y 5. Hemos dividido por 10 cada componente de la matriz, por lo tanto los autovalores se dividen por 10 y son 1 y 1 medio. Los autovectores son los mismos que los de esa matriz, el 3, 2 y el 1 menos 1, lo cual es fácil de verificar. Recuerden que están viendo un video, pueden poner pausa y verificar cualquiera de mis afirmaciones, o darse cuenta de que me equivoqué y pueden dejar un comentario en el video si tengo algún error. Muy bien, entonces cuando yo hago la matriz A, que es X por lambda por X a la menos 1, resulta la matriz X con los dos autovectores, uno en la primera columna y otro en la segunda, la matriz lambda con los autovalores en la diagonal, en el mismo orden que puse los autovectores, y la matriz X a la menos 1, que la dejé expresada de esta manera. Cuando hago A a la K, me queda la matriz X, la matriz lambda a la K y la matriz X a la menos 1. Lo interesante de esta
de esta matriz A es que tiene un autovalor 1 y un autovalor 1 medio. Por lo tanto, cuando K sea grande, 1 la K, bueno, es siempre 1, y 1 medio la K tiende a 0. Cuando se lo aplico a un vector B, que lo escribo como C1x1 más C2 por x2, A a la K por ese vector B da, como vimos en la diapositiva anterior, C1 por 1 a la K x1 más C2 por 1 medio a la K x2. Cuando K tiende a infinito, es decir, cuando aplicamos esta matriz A muchas veces, este 1 medio a la K tiende a 0 y este vector tiende a C1 por x1. Bien, hablábamos que hay matrices no diagonalizables, y sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero damos ahora un pequeño anticipo. Cuando tengo un autovalor de A, lambda, hay dos enfoques para este autovalor. El primero es el geométrico, que tiene que ver con la definición, que dice que existe una solución no trivial de A por X igual a lambda X. Esa es la definición. Lambda es un autovalor de A si existe una solución no trivial de A por X igual a lambda X. Usando lo que sabemos de ecuaciones homogéneas, decimos que esta ecuación no trivial, que se puede escribir de la forma, perdón, esta ecuación homogénea A menos lambda IX igual a 0, para que tenga solución no trivial, el determinante de A menos lambda I igual a 0 tiene que ser 0. Y esto que está acá, dada la matriz A, es una ecuación polinomial de orden n en la variable lambda. Entonces, el punto de vista algebraico, para que lambda sea un autovalor, es que sea un 0 de esa ecuación. Ahora, las ecuaciones algebraicas tienen soluciones con distintas multiplicidades, y entonces aparecen dos definiciones de multiplicidad en este caso. La multiplicidad geométrica de un autovalor, que es la dimensión del espacio de autovalores que llamábamos de autovectores que llamábamos de sublambda. Es lo mismo que el número de autovectores linealmente independientes correspondientes al autovalor lambda. Y la multiplicidad algebraica es la multiplicidad de lambda como raíz de la ecuación A menos lambda I. Es decir, sabemos que lambda, si es un autovalor, es una raíz de esta ecuación polinomial. Pero bueno, ¿cuál es la multiplicidad como raíz de esa ecuación? Estas dos multiplicidades no siempre coinciden. Sí es cierto siempre que la multiplicidad geométrica es menor o igual que la multiplicidad algebraica. Pero puede ocurrir que sea menor estricta. El ejemplo típico es el ejemplo de una matriz como esta, que si calculamos el determinante de A menos lambda I nos da 2 menos lambda al cuadrado, por lo tanto lambda igual a 2 tiene multiplicidad algebraica igual a 2. ¿Y esto por qué? Porque 2 es una raíz doble de la ecuación 2 menos lambda al cuadrado. ¿Sí? O sea, yo tengo la ecuación, vamos a escribirla de la manera más usual, lambda menos 2 al cuadrado igual a 0. Entonces, lambda igual a 2 es una raíz doble de esta ecuación. Ya tengo el polinomio factorizado. Pero si quiero ver la multiplicidad geométrica, lo que tengo que ver es encontrar los x, el espacio x, la dimensión del espacio de los x, tal que A menos ese lambda, que es 2 identidad, por x igual a 0. Entonces escribo la matriz A menos 2 por la identidad, me queda 0, 1, 0, perdón, vamos a escribirlo. La matriz A menos 2 por la identidad es 2 menos 2, 1, 0, y 2 menos 2 que es 0. Es esa. Entonces, el conjunto de los x, tal que A menos 2 por la identidad por x igual a 0, es el espacio nulo de A. Pero el espacio nulo de A menos 2 por la identidad es el conjunto generado por el vector 1, 0. Y podemos pensar en dimensiones. La dimensión del núcleo
es n menos el rango, y el rango en este caso es 1, por lo tanto la dimensión es 1. Entonces la multiplicidad geométrica, que es 2 menos 1, es 1, y es menor estricta que la multiplicidad algebraica. No hay dos autovectores linealmente independientes. Todos los autovectores del vector del autovalor 2 son los múltiplos del vector 1, 0. Muy bien. Esta escasez de autovectores, de alguna manera informal, la escasez de autovectores, no hay un autovector linealmente independiente para cada multiplicidad de la raíz, que ocurre cuando la multiplicidad geométrica es menor que la algebraica, implica que la A no es diagonalizable. Muy bien, con esto terminamos este video que corresponde al la última parte de la sección 6.